Bienvenidos al curso de Historia Socioeconómica de México para el Bachillerato Digital de Santa Cruz Alpuyeca en el quinto semestre. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar es la creación de la oposición en las elecciones presidenciales de 1988. Vamos a recordar rápidamente que 3 años antes en la Ciudad de México había ocurrido un sismo catastrófico y que la sociedad civil había aprovechado esas circunstancias para reactivar muchos grupos políticos que desde ese entonces se formaron. Bueno, para 1988 tocaba la elección del nuevo presidente de la República. La continuidad del PRI durante 70 años, casi 70 años, había generado un descontento muy grande, sobre todo en los habitantes de la Ciudad de México, que habían visto que sus edificios multifamiliares, que los edificios emblemáticos de las oficinas públicas, los hospitales, se habían caído por errores en la construcción o, para decirlo de otra manera, por corrupción en la construcción. Bueno, para 1988, este personaje que vemos acá, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, pertenecían al partido gobernante, eran miembros militantes del PRI. Sin embargo, ellos se sentían con la capacidad, con los tamaños para ser candidatos a la presidencia y ser presidentes de la República. En el PRI tenían otra forma de hacer las cosas y el presidente saliente designaba, decían por dedazo, quién era su sucesor. Obviamente, cuando Porfirio Muñoz Ledo supo que el candidato oficial del partido oficial del PRI era Carlos Salinas de Gortari, se inconformó y formó lo que ellos autonombraron la corriente democrática del PRI. Se salieron del PRI, abandonaron el PRI y llamaron a muchos partidos, a muchas organizaciones a formar un frente. Un frente no es una organización con una ideología propia ni unánime. Un frente es un conglomerado, un grupo de diferentes organizaciones, de diferentes grupos, de diferentes corrientes, cada cual con su ideología y no la cambian. Bueno, formaron un frente con todos los problemas que implica formar un frente y llamaron al PT, llamaron al PRD, a Convergencia, al Partido Comunista Unificado de México, al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ¿sí? Al PPS, que no aparece allá, al PMS, al PRT, que tampoco aparece allá. Todos esos partidos eran partidos pequeñitos, pero estaban ahí, tenían ya su registro, tenían acceso a participar en las contiendas electorales, aunque solamente alcanzaban el 2% para conservar su registro. Bueno, llamaron a todos ellos y a otras organizaciones no propiamente partidistas, sino organizaciones políticas de diferentes lugares, a la COSEI en el Istmo, a la asamblea de barrios que se había formado en cada barrio después del temblor. A todos ellos los llamaron y pidieron que en primer lugar el PAN, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que nunca figuraba, postulara como su candidato al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al hijo de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué a él? Porque tenía una imagen, digamos, histórica que le respaldaba. La sombra de su padre le daba mucho prestigio y por eso se decidió que él fuera el candidato, no Porfirio Muñoz Ledo. Él declinó y que fuera Cuauhtémoc Cárdenas porque tenía mucha más presencia. Bueno, lograron pues formar, que aparecieran en las boletas. Si hay un acercamiento, tenemos al PAN con su candidato que es Manuel Clouthier, al PRI, que es Carlos Salinas de Gortari, en el PPS es Cuauhtémoc Cárdenas, en el Partido Demócrata Mexicano es Cuauhtémoc, no, ese es otro, en el PMS es Cuauhtémoc Cárdenas, en el Partido Frente Cardenista Cuauhtémoc Cárdenas, en el
RT es Rosario Ibarra de Piedra y en el PAR es Cuauhtémoc Cárdenas. Finalmente Rosario Ibarra de Piedra se dio todos sus votos para Cuauhtémoc Cárdenas, aunque no apareció en la boleta. Con esto se tenía la seguridad de que iban a ganar. ¿Por qué? Porque eran muchos partidos y además porque había ya mucha inconformidad en la población. ¿Qué pasó el día de las elecciones? 6 de julio de 1988. La gente salió a votar y se había propuesto para estrenar ese día, en esas elecciones, una plataforma digital en la que se iban a ir recibiendo el conteo de los votos. Es decir, ya no se iba a hacer como anteriormente se hacía, que en el pueblito más remoto de la sierra tenían que esperar a que salieran con el paquete electoral, con los paquetes salieran al distrito, el distrito los abriera, los volviera a contar y mandara los datos otra vez vía terrestre o como fuera hasta la Ciudad de México. Eso hacía todo esto muy tardado. Se dijo en aquel entonces que las elecciones iban a ser más modernas y que los datos se iban a mandar por internet en una plataforma. Es decir, se registra aquí cuántos votos para el PRI, cuántos para el PAN, se digitan y inmediatamente aparecen en la Ciudad de México donde se llevaba el conteo. Dicen que cuando empezó a hacerse esto, la tendencia era favorable para Cuauhtémoc Cárdenas y que por eso se decidió que ese sistema no funcionaba y por eso se dijo que el sistema se había caído. Hoy podíamos entender eso. Muchas veces se nos va el internet y no es otra cosa más que está saturado, bueno, se cayó el sistema. Queremos pagar en un banco y dicen, no hay sistema. No hay sistema. Vamos al Oxxo, queremos hacer un depósito y dicen, es que no hay sistema. Bueno, eso es lo que se dijo en aquel entonces, que se había caído el sistema y por lo tanto el conteo se iba a hacer a mano como se hacía antes. Esto obviamente lo retrasaba mucho. ¿Por qué la corriente democrática del PRI o el Frente Democrático Nacional ya ampliado, por qué dijo que era fraude? En primera, porque no creyeron que el sistema se hubiera caído. Lo que dijeron es que Manuel Bartlett maniobró, ¿para qué? Para que no se contara de esa manera y se pudieran modificar los paquetes electorales y el conteo fuera favorable al PRI. Bueno, ¿por qué también se dijo que era fraude? Porque todavía no se había contado, ¿qué será? El 20% de las casillas y el partido, el PRI, por órdenes del presidente de la República, salió a declarar como ganador a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, los perdedores dicen, pero ¿cómo estás diciendo que ganó si todavía no se cuenta? ¿Sí? A eso le sumamos otro hecho, que quien contaba en aquel entonces los votos, quien era el Tribunal Electoral, era el Congreso. El Congreso Federal, es decir, la Cámara de Diputados Federal, era quienes contaban, quienes dictaminaban el fallo de quién ganaba o quién perdía. Y obviamente quien tenía el control de la Cámara de Diputados mayoritariamente era el PRI y el PAN. Y acordaron, ¿sí?, casi a los 3 días que los paquetes se quemaran. Es decir, se quemaron los paquetes electorales. Esta es una fotografía, se puede ver aquí, miren, en la orilla, cómo está quemada. Hay otras fotografías donde están mucho más quemadas, pero los paquetes se quemaron. ¿Por qué? Porque lo que pedía la gente era que se volviera a votar. Y es el clásico voto por voto, casilla por casilla. Si ya no hay paquetes electorales, no hay forma de volver a contar. Entonces, las elecciones del 88 fueron muy cuestionadas. De hecho, nunca aceptó su derrota Cuauhtémoc Cárdenas. La gente misma, el pueblo decía que había votado por Cárdenas y que Carlos Salinas de Gortari había llegado mediante un fraude. Esta es, pues, entonces, la creación de la oposición al partido oficial de manera contundente y lo que resultó de este frente, de este conglomerado de partiditos, fue el nacimiento del Partido de la Revolución Democrática, con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo
a la cabeza. Posteriormente se integra López Obrador, pero esa es historia de otro tema. Hoy terminamos con esto nuestra lección. Gracias.